Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, Las guerras de los dioses y los hombres, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010. Continuamos leyendo sobre esa raza de personas que llegó de Nibiru hace 500.000 años, 500 años, según Zecharia Sitchin, llegaron aquí a la Tierra. Y nos habla de las dificultades. Una de esas son las guerras que iniciaron ellos acá y después se enseñaron a los terrestres a hacerlas y a participar en ellas. Ellos participaban con ellos en las guerras y continuamos con esa desgracia hasta el día de hoy, las guerras entre nosotros, terrestres. Dice que en todos estos escritos antiguos, sean largos, relatos épicos o proverbios de 2 líneas, sean inscripciones mundanas o divinas, que significa mundano, o sea que son hechas por terrestres, no por ellos, llamados de dioses por los terrestres. Por eso hace la diferencia entre mundanos y divinos. Entonces mundano no en un sentido negativo, como a veces se entiende hoy, sino que se refiere aquí a los terrestres, a los que son de este planeta, y a ellos que son de los cielos, los dioses, llamados dioses. Dice, sean inscripciones mundanas o divinas. Emergen los mismos hechos como principios inquebrantables de los sumerios y de los pueblos que les siguieron. Recuérdense que estamos haciendo las comparaciones, siguiendo a Zecharia Sitchin, entre los panteones de los llamados dioses, que nunca fueron, no son ni serán dioses nunca, sino que le metieron ese engaño en la cabeza a los terrestres hasta el día de hoy. Es el origen de las religiones, el engaño, la mentira y la ingenuidad de los terrestres que siguen creyendo en dioses. Y está comparando Zecharia Sitchin aquí el panteón de los llamados dioses en Sumeria, donde inició todo, en Egipto, entre los griegos, entre los hititas, hurritas, ahí en el Medio Oriente, y entre los hindúes. Aquí le faltó a Zecharia Sitchin comparar esos mismos panteones de los dioses con los panteones de las culturas de este continente americano, culturas antiguas que también fueron guiadas, civilizadas por esos llamados dioses de Oriente. Dice, en todas estos escritos, sean largos relatos épicos o proverbios de 2 líneas, sean inscripciones mundanas o divinas, emergen los mismos hechos con principios inquebrantables de los sumerios como principios. O sea, emergen los mismos hechos. ¿Por qué? Porque son las mismas personas en diferentes lugares del planeta. Por eso son los mismos hechos. Las naves de los dioses hindúes son las mismas naves de los Anunnaki en Sumeria, entre los egipcios, entre los griegos. Las mismas armas prácticamente, porque son las mismas personas, la misma raza de personas que se movilizaba de un lugar a otro en el planeta porque tenían los recursos, naves aéreas, la tecnología. Dice, emergen los mismos hechos como principios inquebrantables de los sumerios y de los pueblos que les siguieron. En el pasado, los Dingir, o sea, los justos de las naves voladoras, Din significa justos, Jir son naves voladoras. Los Dingir, los justos de las naves voladoras, los seres a los que los griegos comenzaron a llamar de dioses. Pero ya antes que los griegos, los egipcios los llamaban de dioses, los sumerios los llamaban de dioses, los hindúes los llamaban de dioses.
Vinieron a la Tierra desde su propio planeta, el planeta Nibiru. Eligieron el sur de Mesopotamia, lo que hoy es Irak, el Golfo Pérsico ahí. Esa entrada de agua en lo que hoy es Irak y Kuwait, ese territorio llamado Mesopotamia entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. En esa zona fue que amerizaron y aterrizaron ellos la primera vez que llegaron. Por eso todo comenzó ahí en esa región, en la Mesopotamia. Dice, los justos de las naves voladoras, los seres a los que los griegos comenzaron a llamar dioses, vinieron a la tierra desde su propio planeta. Eligieron el sur de Mesopotamia como hogar lejos del hogar. Ahí fundaron la primera ciudad de ellos, Eridu, hogar lejos del hogar. Llamaron al país Quienjir, ahí en Mesopotamia, toda esa región, la llamaron tierra del señor de las naves voladoras, Quienjir. El nombre acadio, Shumer, significaba tierra de los guardianes, y establecieron allí sus primeros asentamientos aquí en el planeta Tierra, en Shumer, en Mesopotamia. La afirmación de que los primeros en hacer poblaciones en la Tierra fueron astronautas de otro planeta no la hicieron los sumerios a la ligera. Un texto tras otro, cada vez que se recordaba el punto de inicio, siempre era 432.000 años antes del diluvio. Los Dinjir, los justos de las naves voladoras, bajaron a la Tierra desde su propio planeta. Vinieron del espacio, bajaron a la Tierra desde su propio planeta. Los sumerios lo consideraban el 12º planeta del sistema solar. ¿Por qué? Porque estos señores se lo enseñaron a los sumerios. Un sistema compuesto por el Sol, según los textos sumerios, los Anunnaki le enseñaron a los sumerios que nuestro sistema solar, ellos contaban la luna y el sol como planetas. Dice, los sumerios lo consideraban a ese planeta de estas personas, planeta Nibiru, sabemos hoy, como el 12º planeta de nuestro sistema solar. Un sistema compuesto por el Sol en el centro, la Luna, ¿ves? Como planeta también era contada, los 9 planetas que conocemos hoy en día y un planeta más grande cuya órbita duraba un shar, que significa 3.600 años terrestres. Según ellos, que es los sumerios, esta órbita lleva al planeta a una estación en los distantes cielos. Hoy ya se sabe que es una estrella muerta, la que alojaba a Nibiru. Y él vuelve allá a esa estrella muerta y después vuelve a nuestro Sol y pasa y vuelve a aquella estrella muerta. Cada 3.600 años hace esa órbita elíptica, como si fuera un cometa, no redonda. Entonces dice, bajaron a la Tierra desde su propio planeta. Los sumerios lo consideraban el 12º planeta del sistema solar, un sistema compuesto por el Sol en el centro, la Luna, los 9 planetas que conocemos hoy en día y un planeta más grande cuya órbita duraba un shar, 3.600 años de aquí de la Tierra. Según ellos, esta órbita lleva al planeta a una estación, o sea, a una estrella muerta. En los distantes cielos, una estrella muerta significa que ya no irradia energía, no tiene luz. Por eso dice estación. Y esto lo descubrió ¿quién? No la NASA de Estados Unidos, no, porque la NASA junto con Google se especializa en ocultar las cosas. Que ese planeta va hacia una estrella muerta en el espacio profundo
y vuelve de allá y pasa por acá en nuestro sistema solar entre Marte y Júpiter. Eso lo descubrió matemáticamente, no con ningún aparato, como los de la NASA. Lo descubrió matemáticamente un experto chileno ya hace muchos años que falleció, Carlos Muñoz Ferrada, se llamaba ese científico chileno. Matemáticamente tenía una sabiduría, unos conocimientos astronómicos tremendos, y a pura matemática descubrió ese planeta. Descubrió que tiene 3 velocidades. Una cuando está ya alrededor de su estrella muerta en el espacio profundo. Otra cuando viene por la mitad del trayecto hacia nuestro Sol. Y otra cuando está dándole la vuelta aquí al Sol, tiene otra velocidad. 3 velocidades. Matemáticamente lo descubrió. Descubrió que tiene cola como un cometa. Y descubrió que pasa entre Marte y Júpiter. Todo matemáticamente. Y le colocó el nombre, él no sabía nada de los textos sumerios, le colocó él mismo el nombre de planeta cometa. Porque tiene cola como un cometa. Tiene una órbita elíptica como un cometa, no redonda, como los planetas de acá. Entonces, ese Carlos Muñoz Ferrada descubrió eso matemáticamente. Eso es lo que oculta la NASA y Google. En Google apareció ya. Una vez se lo mostré en una página que les mostraba, uno de los vídeos. ¿Sí? Lo descubrieron los de la NASA y los de Google. Y estaba ahí todo pixelado con aquellos cuadritos que le pone Google a algunos lugares cuando no quiere que la gente sepa qué lugar es ese. Le pone muchos cuadritos. Y un experto le quitó los cuadritos de encima de esa foto y apareció el planeta Nibiru, exactamente como lo describió Carlos Muñoz Ferrada, como si tuviera unas alas, unas colas de fuego, iba de una estela dejando atrás. Y la órbita también elíptica. Entonces Nibiru está, aunque lo oculten y digan que no, y ahora le llaman planeta X, todos esos inventos vienen desde la NASA, porque el plan de ellos es mentir y ocultar lo que está en el espacio. Uno no se pregunta, pero ¿por qué es que a esta gente le gusta tanto ocultar las cosas? Todo lo que descubren esta gente lo ocultan de todo el mundo. Es el egoísmo de la mentalidad capitalista de los estadounidenses, los que dirigen estas cosas, todo para ellos, igual que los europeos. ¿Por qué? Porque son secretos militares, son proyectos militares. Ellos descubren un planeta, otro planeta. Son los militares que están detrás de eso, detrás de la NASA, detrás del proyecto espacial de los Estados Unidos. Son los militares, el Pentágono. Entonces, todo para ellos es secreto militar. El público no tiene derecho a saber nada. Entonces, mucha gente sabe a cuentagotas, cositas que le da la NASA. Una foto de Marte se la da la NASA, pero la foto ya está manipulada. No refleja lo que realmente había en la fotografía original. Todo para ocultar. Y este hombre matemáticamente descubre, él siempre que criticaba esa llamada comunidad científica formada por estadounidenses y europeos, que se dedican a malinformar a la gente y a mentirle a la gente, a esconderle las cosas. Él siempre criticaba a esa llamada comunidad científica. Por eso no se menciona, porque no era parte de esa llamada comunidad que controla todos los medios de comunicación prácticamente, y la gente entonces no se entera de otras posiciones distintas a las de la NASA, a las de los europeos o los rusos o los chinos. Entonces, él descubrió eso y lo publicó matemáticamente, no con telescopio ni con nada, todo. Y matemática es una ciencia exacta. Entonces sigue diciendo en la lectura que la órbita de ese planeta llega aquí a nuestro Sol cada 3.600 años terrestres.
lo que para nosotros es una órbita aquí, ¿cuánto es la órbita de nuestro planeta? Son un año, que es un año en nuestra vida. La órbita del planeta de ellos, como es elíptica y tan grande, tan inmensa, cubre 3.600 años, que sería un año de edad de las personas que viven en ese planeta. Entonces la órbita de nuestro planeta es un año de edad en nuestro cuerpo, igual también. 3.600 años terrestres, por eso hace el énfasis en terrestres. Según ellos, estamos hablando de lo que pensaban los sumerios, esta órbita, enseñado por los Anunnaki que le transmitieron todas estas informaciones, sabemos según ellos, esta órbita lleva al planeta a una estación en los distantes cielos, o sea, a su estrella muerta, para devolverlo después al vecindario de la Tierra. Entra en nuestro sistema solar, pasando entre Marte y Júpiter. En esta situación, representada en un antiguo dibujo sumerio de 4.500 años de antigüedad, el planeta recibía el nombre de Nibiru, que significa cruce, y su símbolo era una cruz. Entonces la cruz no la inventaron los cristianos ni nada de eso. Símbolos que ya vienen de miles y miles de años antes de que aparecieran las religiones. El símbolo del planeta Nibiru. Por eso que cuando llegan los españoles a América, Mesoamérica, encuentran el símbolo de la cruz en los diseños de los mayas y todas esas culturas indígenas, los aztecas. Ya estaba la cruz. No es propiedad de ningún cristianismo ni nada. Eso es muy reciente el cristianismo. ¿Por qué? Porque en esas regiones de América estaban ellos. Y les enseñaban a los indígenas, a esas culturas indígenas avanzadas que desaparecieron, lo mismo que le enseñaban a los sumerios. El planeta Nibiru, ¿cómo era? Y que era representado también como una cruz, o a veces como un disco con alas. Entonces esas representaciones se encuentran en Egipto, se encuentran en Sumeria, se encuentran en Mesoamérica, se encuentran en las culturas de los Andes, porque son las mismas personas que le van enseñando al terrestre, dándole las mismas informaciones sobre ellos. Entonces el planeta de cruce, porque cruzaba entre Marte y Júpiter, ahí se convertía en cruce. Sabemos por numerosos textos antiguos que el líder de los astronautas que llegaron a la Tierra desde Nibiru se llamaba Ea, que significa aquel cuya casa es agua. Ea era un científico tremendo de Nibiru. Era o es, porque puede ser que esté vivo todavía. Y ya desde Nibiru él se especializaba en las aguas, estudiar las aguas, le encantaba estudiar las aguas, las propiedades del agua, la capacidad del agua, las posibilidades de usar el agua. Por eso se le puso ese nombre, Ea, que hace referencia a su actividad científica, pero vamos, como decimos hoy, sabía de todo ese hombre. Ea, aquel cuya casa es el agua. Después de aterrizar, de hecho, él no aterrizó cuando llegó aquí con 50 de ellos. Él amerizó, porque su nave descendió ahí en el Golfo Pérsico. Y después fue, poco a poco, desplazándose por encima del agua hasta entrar cerca de los pantanos ahí donde hoy es Irak y Kuwait. Entonces él amerizó. Quien aterrizó fue el primero que llegó de allá aquí, era uno que era rey. Y huyó de allá porque pensaban que lo iban a matar después de haberle dado un golpe de estado. Tomó una nave, huyó y llegó aquí al planeta Tierra. Y en esa región ahí, de lo que es Mesopotamia, ahí, ese aterrizó. Y al aterrizar su nave se averió. Pero en Ea no aterrizó con sus compañeros. Él amerizó porque fue en el Océano Índico, ahí después entró al Golfo Pérsico. Aunque si Charejichi dice aquí que amerizó, en otros libros va a decir que amerizó, aquí dice que aterrizó. Dice,
Sabemos por numerosos textos antiguos que el líder de los astronautas que llegaron a la Tierra desde Nibiru se llamaba Ea, aquel cuya casa es el agua. Después de amerizar y de establecerse en Eridu, la primera ciudad que él funda ahí, cuando llega, en las ruinas, la primera base, tierra, fue ahí en Eridu como una base tierra, que es como si uno llegara aquí a la luna, colonizar la luna, o cuando llega uno a otro lugar, o llegaron los españoles a América, se establecieron en República Dominicana y fue esa como la base que tomaron para de ahí enviar otras expediciones a conquistar otros lugares del continente americano. Entonces, lo que hoy es República Dominicana, esa isla fue como la estación de ellos, la estación base. Era como su base principal. Entonces, de ahí de Santo Domingo, lo que hoy es Santo Domingo, la isla, de ahí salieron las diferentes expediciones hacia el sur, hacia el norte, hacia México, diferentes conquistadores de México, del Suramérica, todos españoles salieron desde República Dominicana porque era como la base de ellos, la isla española, como le pusieron ellos. Entonces se está refiriendo aquí a lo mismo, ¿no? Ahí Eridu era como su base principal, la base tierra. Asumió el título de Enki, señor de la tierra. Ki significa tierra. Enki, señor de la tierra. En las ruinas de Sumeria se encontró un texto que registra su aterrizaje en la tierra. Vuelve y dice aterrizaje, su amerizaje en la tierra. Amerizaje en el tierra con mayúsculas, refiriéndose al planeta, no a la superficie. En las ruinas de Sumer se encontró un texto que registra su amerizaje en la tierra, tratado en primera persona, dice el texto sumerio, encontrado en esas tablillas ahí en Mesopotamia, tablillas de arcilla, dice el texto, él hablando en primera persona. Cuando llegué a la tierra, había muchos lugares inundados. Recuérdense que está llegando a un lugar pantanoso. Y él habla de ese lugar, donde funda la primera ciudad y a orillas de ese pantano. Cuando llegué a la tierra, había muchos lugares inundados. Cuando llegué, sus verdes praderas, elevaciones y montículos se amontonaron por mandato mío. Construí mi casa en un lugar puro. Mi casa, su sombra se extiende por el pantano de la serpiente. Había mucha serpiente en esos pantanos de lo que hoy es Irak. Y él, desde que llegó, ordenó al grupo con que venía con él, 50 de ellos, comenzó a dar órdenes inmediatamente para construir canales, levantar edificaciones ahí, lo que sería su primera ciudad, construir barcos de juncos, construir diques, controlar todas las aguas. Por eso él habla aquí de eso que está hablando el texto, ¿no? Elevaciones y montículos se amontonaron por mandato mío. Él era el comandante. Construí mi casa en un lugar puro. Mi casa, su sombra se extiende por el pantano de la serpiente. Encontraron muchas serpientes en esos pantanos de Irak. El texto pasa a describir después los esfuerzos de Ea en las grandes obras de construcción que se emprendieron en las tierras pantanosas de la cabecera del Golfo Pérsico, ahí donde desembocan los ríos Tigris y Éufrates. Él mismo hizo un estudio de aquellas tierras, diseñó canales de drenaje y de control de agua, construyó diques, excavó zanjas y levantó estructuras de ladrillos hechos a partir de las arcillas de la zona, los ladrillos de arcilla. Unió con canales los ríos Tigris y Éufrates. Fue una obra hidráulica tremenda. Ya como decía yo, el tipo sabía de todo, era un genio. Dice, unió con canales los ríos Tigris y Éufrates y en los límites de las tierras pantanosas construyó su casa de agua. Casa de agua con mayúscula, no significa que la casa era hecha de agua, sino que estaba al lado de las aguas.
Tenía muchos canales, porque él le gustaba pasear por esos canales de agua. Ya le dije que el tipo vino con esa afición con relación al agua desde su planeta. Todo lo que era agua le llamaba siempre la atención y le daba unos usos inmensos al agua, a ese tipo. Se construía su residencia siempre al lado de las aguas. Por eso dice aquí su casa de agua, con un embarcadero y otras instalaciones. ¿Ven? Tenía hasta un puerto pequeño para llegar los barcos y salir a pasear en su barco también. Todo esto tenía un motivo. En su planeta hacía falta oro, no para la joyería u otros usos frívolos, pues en ningún momento durante los milenios que siguieron se les vio a estos visitantes de la Tierra llevar joyas de oro. Entonces no era para eso que querían oro, para la joyería y para los adornos en el cuerpo. Sin duda, el oro se necesitaba para los programas espaciales de estos personajes, como se hace evidente en las referencias de los textos hindúes, porque son ellos mismos, solo que en la India, que dicen esos textos hindúes que los carros celestes se cubrían de oro, los famosos vimanas, naves aéreas de ellos llamados dioses en la India también. Se cubrían de oro, y ciertamente el oro es vital en muchos aspectos para los instrumentos y los vehículos espaciales terrestres de la actualidad. Pero no pudo ser esa la única razón para que los niburianos buscaran con tanta intensidad el oro. No era tampoco la única utilidad que ellos le daban al oro. El trabajo en las naves espaciales, no. No era esa la única razón, dice Zecharia Sitchin, ni para que hicieran tan inmensos esfuerzos por obtenerlo y transferirlo en grandes cantidades a su propio planeta. La cantidad de oro que esa gente llevaron de aquí a su planeta no se sabe, y difícilmente lo sabremos. Millones de toneladas de oro llevaron desde aquí. Fíjense cómo hay oro en este planeta, señores. Y uno dice, ¿por qué tanta pobreza en este planeta? Hay países que están forrados de oro, señores. Hay países que viven encima de oro. Y la gente pasando hambre, y la gente no tiene casa, y la gente no tiene un pedacito de tierra. La gente vive en la miseria. Uno se pregunta, un país con tanto oro, señores. Debajo es puro oro, encima oro. Gente que lava oro en los ríos, en varios países. En República Dominicana es así, se lava oro en muchos ríos. Y los españoles lo descubrieron y usaron a los indígenas, ¿en qué? En los ríos, lavando oro. Ni siquiera abrieron más minas, solo después se abren las minas. Entonces hay oro encima y debajo. Y la gente no tiene una casa, no tiene una cobija digna para vivir y pasando hambre. Y estos gobiernos de esos países no nacionalizan su oro, no le dan fuerza a su economía con su propio oro. ¿Sabe el valor que tiene el oro hoy? ¿Qué están haciendo las grandes economías del mundo hoy, como China y Rusia? Comprando oro, toneladas y toneladas de oro. Y así le dan valor a sus monedas. No acumulando dólar, porque el dólar es un papel que no tiene sustento en oro ni en nada, ni en ningún metal. Es un fraude. Entonces estos países con tantas minas de oro y estos grupos atrasadísimos, egoístas, de esas clases más atrasadas de nuestros países, ¿no? Los conservadores, dejando que se lleven el oro esas empresas de Europa y de Estados Unidos, y la gente en la miseria, pudiendo, ¿tú sabes el precio del oro hoy? Pudiendo darle peso a su propia moneda, y pasan gobiernos y no nacionalizan su oro, no lo industrializan, se le entregan a estos señores que se lo lleven y dejen unos hoyos contaminados de mercurio y ríos. Nadie dice nada, ¿no? Los partidos suben y llegan y son las mismas personas a robar y los países en la miseria, y son riquísimos porque nuestro planeta es rico en oro.
Y hay lugares que son más privilegiados que otros a la hora de tener oro. Imagínense un país pequeño con tanto oro. ¿Cómo es posible que haya miseria? Pues si fuera un país inmenso, grandísimo, con millones y millones de habitantes, pero un paísito que apenas tiene 10 o 11 millones de habitantes y con tanto oro y hay gente en la miseria. La culpa de esos políticos incapaces de sentir la realidad de su pueblo y el valor, darle valor a su propio. Son entreguistas, prefieren que se lo lleven las empresas estadounidenses o de algunos países europeos, de Canadá, en lugar de darle fuerza a su economía, hacer feliz a su pueblo totalmente, que nadie tenga que coger una yola o un barco e irse a echarse al mar que se lo coman los tiburones para ver si llega a Estados Unidos. Un país riquísimo y no hacen nada. Firman un contrato con una empresa extranjera y se quedan con un 3% y es horrible, ¿no? El otro por ciento se lo llevan los extranjeros. Y ese valor del oro nos enseñaron ellos, pero ellos no lo usaban para, como dice aquí Sechareshin, estas personas no usaban el oro para adornarse, para la joyería, y no lo usaban solamente, dice Sechareshin, para su trabajo en sus naves espaciales, no, había un uso mucho más profundo que llevó a esas personas a llevarse toneladas y millones de toneladas de oro por miles de años de aquí hacia su planeta. Porque en su planeta hay oro, pero no es lo suficiente para lo que ellos necesitan allá. Entonces ellos sabían que aquí había oro, porque conocían la historia del sistema solar, los recursos de cada planeta de nuestro sistema solar. Dice Sicharejin entonces, tenía que ver con su propia supervivencia. Este metal tiene unas propiedades únicas que lo convertían en una necesidad vital para ellos, pues tenía que ver con su propia supervivencia. ¿Ven? Se trataba de algo de vida o muerte para ellos, tener ese oro de aquí, de este planeta. Ya lo va a explicar Sicharejin por qué. Propia supervivencia en su planeta de origen. En la medida de nuestra limitada comprensión, quizás necesitaran el oro para suspenderlo en partículas en las evanescente atmósfera de Nibiru, evitando así una disipación crítica. Esto ya lo aclara en este libro, el libro perdido de Enki que ya leímos. El mismo Enki dice por qué vinieron aquí a buscar ese oro. Porque había un agujero en su atmósfera, que es una atmósfera bien gruesa, la atmósfera de Nibiru. Y se abrió un agujero en la atmósfera, él no dice la causa. Y por ahí amenazaba con irse la atmósfera, escapar y acabar con todo rastro de vida en el planeta. No hay atmósfera, no hay vida. Y ellos, después de muchos miles de años terrestres aquí, sus científicos allá descubrieron que el único material que podía lanzarse al espacio y tapar ese agujero en la atmósfera era el oro, porque lanzaron otros y cayeron esos materiales de nuevo a la Tierra, hasta que llegó un tiempo en que descubrieron que el oro molido finamente, con ciertas características, lanzado, conseguía tapar ese agujero y se mantenía allá. Entonces ese metal se convirtió como una especie de supervivencia para ellos. Era una cuestión de vida o muerte llevar oro de aquí hacia allá, porque descubrieron que este era el planeta del oro. Entre todos los planetas del sistema solar, aquí, el oro está aquí en la Tierra. Entonces por eso vinieron aquí, no es coincidencia, no fue una aventura que se lanzaron de allá y cayeron aquí no, es que ya sabían que aquí estaba el oro que ellos necesitaban. Dice, por eso dice aquí Secharia Sitchin, necesitaban el oro para suspenderlo en partículas y así ir tapando, y lo consiguieron. El libro perdido de Enki nos lo dice, él mismo lo dice, lo consiguieron. Con el oro de aquí se salvó el planeta Nibiru. El planeta Tierra salvó el planeta Nibiru.
Ea, que era hijo del soberano de Nibiru, fue una buena elección para esta misión. Él fue escogido para esta misión. Era un brillante científico e ingeniero al que llamaban Nudimmud, que significa el que elabora cosas. Era un creador. Hoy diríamos aquí un inventor tremendo. El que elabora cosas. Nudimmud era conocido por ese nombre también. El plan, tal como indicaba su nombre o epíteto, Ea, Nudimmud, el que elabora cosas, el que hace cosas, consistía en extraer el oro de las aguas del tranquilo Golfo Pérsico y de las pocas profundas tierras pantanosas adyacentes que se extienden desde el Golfo hacia el interior, en la que hoy es Mesopotamia. Que ellos ya, con la tecnología que tienen, que son millones y millones de años enfrente de nosotros, ya sabían en qué parte del planeta había oro. Y en ese lugar donde aterrizaron o amerizaron, ya sabían que había oro en las aguas. Ahora, en qué cantidad no lo sabían, pero sabía que el metal estaba en esas aguas en el Golfo Pérsico. Entonces, la primera experiencia de ellos para extraer oro de aquí fue en esas aguas tranquilas del Golfo Pérsico. Dice, consistía en extraer el oro de las aguas tranquilas del Golfo Pérsico y de las pocos profundas tierras pantanosas adyacentes que se extienden desde el Golfo hacia el interior, en lo que hoy es Mesopotamia y en Irak. En las representaciones sumerias se ve a Ea como señor de las aguas fluentes, sentado en un laboratorio y rodeado de matraces interconectados. Matraces son unas vasijas que usan en los laboratorios para hacer como experimentos. Pero la continuación del relato sugiere que no todo iría bien con estos planes de extraer el oro solamente desde ahí, desde las aguas del Golfo Pérsico o en las aguas del Golfo Pérsico. La continuación del relato sugiere que no todo iría bien con estos planes. Se pensaba que el oro que había ahí, según los planes de Ea o Enki, con el oro que había ahí en las aguas de los pantanos, era suficiente para enviarlo a Nibiru. Después él descubrió que no estaba equivocado. Dice, la producción de oro era bastante inferior, ahí en esa zona de los pantanos en Irak, era inferior a las expectativas y con el fin de acelerarla se envió a la Tierra más astronautas, a los astronautas de base. Le enviaron más personas de allá. Aquí llegaron 50 con él, con Ea o Enki, y comenzaron el trabajo de extraer el oro ahí en los pantanos, en las aguas tranquilas del Golfo Pérsico. Con el tiempo se dieron cuenta que no era suficiente el oro extraído desde ese lugar ahí. Entonces enviaron más astronautas a la Tierra. A los astronautas de base se les llamaba Anunnaki, que significa aquellos que del cielo a la Tierra vinieron. Venían en grupos de 50 y uno de los textos dice que uno de estos grupos iba liderado por el primogénito de Enki, el primer hijo de Enki, llamado Marduk. El texto habla de un mensaje urgente de Marduk a su padre, en el que se habla de una casi catástrofe en el vuelo hacia la Tierra, al pasar una nave espacial por la cercanía de uno de los grandes planetas del sistema solar, probablemente Júpiter. Que la fuerza de atracción de ese planeta es tremenda. Al pasar las naves por ahí, una ruta que no conocían, Marduk, que llega por la primera vez en esa ruta, pues tuvo problemas y se le informó a su padre que estaba aquí en la Tierra, Ea o Enki. Probablemente Júpiter, y estar a punto de colisionar con uno de sus satélites. Al describir el ataque, entre comillas, como que si los satélites estuvieran atacando las naves del equipo en que venía Marduk, las diferentes naves que venían desde Nibiru con él, comandando, dice, y estar a punto de colisionar con uno de los satélites quizás de Júpiter. Al describir el ataque sobre la nave espacial,
el excitado Marduk le decía a su padre: has sido creado como un arma, refiriéndose al satélite que viene como a atacar la nave, ¿no? Con lo que se tiene el peligro de colisionar. Ha embestido como la muerte. A los Anunnaki, que eran 50, los ha destruido. Destruyó una de las naves. El orbitador supremo, que vuela como un ave, ha sido herido en el pecho. Está refiriéndose a la nave que fue destruida por uno de esos satélites. Ahí termina el texto antiguo. El grabado de un sello cilíndrico puede ilustrar muy bien la escena del Señor Tierra a la izquierda. Se está hablando aquí de este diseño. El Señor Tierra a la izquierda, hablando con el que está por aquí por Marte, que viene con la nave. Pero aquí está el que está en la Tierra, y esta es la nave, y este es el que está el Marte por acá. Dice el Señor Tierra, es el comandante que está en la Tierra a la izquierda, dando la bienvenida ansiosamente a su hijo vestido de astronauta. Mientras la nave espacial deja Marte, que está indicado con una estrella de 6 puntas, porque el sexto planeta, ¿ven? Contando desde fuera del sistema hacia adentro, la Tierra es el séptimo, Marte que está antes, entonces sería el sexto planeta, por eso la estrella de 6 puntas. Aquí está en Marte y eso es indicado en la estrella de 6 puntas aquí. Ese sería Marte, la estrella de 6 puntas. Aquí está la Tierra, este sería la Tierra, este está en la Tierra. Aquí está la Luna y aquí están un símbolo de 7 puntos, significando que es el número 7, es el séptimo planeta, la Tierra. Y se acerca la nave a la Tierra, que es el séptimo planeta, si se cuenta desde el exterior, desde Plutón hacia adentro, hacia acá, es el séptimo, la Tierra. Simbolizada por los 7 puntos y representada junto con la Luna. En el planeta madre, donde el padre de Enki, Anu, o Anu en el idioma acadio, era el soberano. El padre de Enki, Anu o An, era el soberano en el planeta de ellos, en Nibiru. Los progresos de las partidas de aterrizaje se seguían con ansiedad y expectación. O sea, si las naves que salían de Nibiru hacia acá a procurar el oro iban a tener éxito o no, cómo les iba a ir o si habían tenido problemas. O sea, eso era una expectativa ya desde Nibiru. Seguían todo el proceso. Como se hace hoy cuando se lanza un satélite hacia la Luna, pues ya hay un centro de control que va siguiendo por pantallas cómo va el proceso, si va llegando, si va en la órbita correcta, si va a tener algún problema o al llegar allá a aterrizar se va a tener algún defecto o algo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Se seguía desde Nibiru la expectativa de cómo iban a llegar esas naves acá, si llegaban bien, si el trayecto había sido normal o había tenido problemas. O sea, había una expectativa en eso. Porque recuérdense que entonces llevar el oro ya se había convertido como en una cuestión que tiene que ver con la propia existencia del planeta. Entonces la expectativa era grande para ver si esos envíos de naves hacia acá llegaban con éxito o tenían problemas. Dice, en ese planeta Nibiru los progresos de las partidas de aterrizaje se seguían con ansiedad y expectación. Después aparecería la impaciencia por los lentos progresos. ¿Sí? Se estaba extrayendo poco oro desde los pantanos, entonces no era lo que se esperaba. Después aparecería la impaciencia por los lentos progresos y más tarde la desilusión. No valía la pena seguir sacando oro desde los pantanos, como había pensado Enki que había mucho, resultó que no era suficiente. Por eso entonces la frustración, la desilusión.
Evidentemente, los planes para extraer oro del agua del mar a través de procesos de laboratorio no funcionaron como se esperaba. Pues había que buscar el oro en otras fuentes, que no fuera ese lugar ahí, los pantanos y las aguas del Golfo. Pero la necesidad de oro era apremiante y los Anunnaki se enfrentaban a una difícil decisión: abandonar el proyecto, cosa que no podían hacer porque se trataba de la supervivencia del planeta. El oro, el único que podía tapar el agujero de la atmósfera. Entonces era cuestión de vida o muerte, no podía pararse el proceso. O intentar conseguir oro de otra manera, a través de la minería, en las minas, en las profundidades de la tierra. Pues los Anunnaki sabían para entonces que el oro se podía obtener de forma natural y en abundancia en el Apsu, que significa el origen primitivo, en el continente africano. En las lenguas semíticas que evolucionaron del sumerio todavía se usa Zap, que significa Apsu al revés. Sigue siendo el término empleado para designar al oro hasta el día de hoy. Entonces ya descubrieron que había que buscar oro no ya en las aguas, que no era suficiente. No funcionó. Entonces había que intentarlo en las minas, donde se sabía que había en abundancia mezclado con otros metales, pero había una gran abundancia en las minas. Entonces significaba que los Anunnaki tenían que matarse a trabajar en las minas, porque el terrestre no existía todavía, no lo habían creado. Y eso significaba más mano de obra necesaria. El oro de África. Sin embargo, había un importante problema. El oro de África había que extraerlo de las profundidades de la tierra a través de una explotación minera. Y no se podía tomar a la ligera una decisión de largo alcance, como la que suponía cambiar el sofisticado proceso de tratamiento del agua por el de una derrengante faena bajo tierra. El que está bajo tierra con un pico se derrienga de la cintura, porque está doblado, picando la tierra para después purificar todo ese material y sacar el oro que hay ahí mezclado con tierra y con otros metales. Eso derrienga, dice Charles Hitchens, la derrengante faena bajo tierra, es un trabajo de esclavo y con el calor, imagina. Está claro que la nueva empresa iba a precisar de un mayor número de Anunnaki, aumento de personal, mano de obra, de una colonia minera, en lugar de los brillantes filones, de una ampliación de instalaciones en Mesopotamia y de una flota de cargueros. Entonces, el hecho de cambiar de método de extraer el oro, dejando de lado lo que se hacía ahí en los pantanos, en el agua del Golfo Pérsico, con mangueras enormes que se extraían metales del fondo y después se purificaba, se extraía el oro. Eso no era ni comparable con lo que había que hacer en África, en esas minas de oro, meterse allá, cientos de ellos, a picar la tierra, eso derrienga, como dice aquí el término que usa Charles Hitchens, el calor, el hambre, la necesidad que se pasa, los insectos allá debajo de la tierra, eso era un infierno para ellos, que no estaban acostumbrados a hacer ese tipo de trabajo. Derrengante faena bajo tierra. Está claro que la nueva empresa iba a precisar de un mayor número de Anunnaki, o sea, de mano de obra, de una colonia minera en el lugar de los brillantes filones, ¿ve? Allá en África. Hay filones de oro, pero el trabajo iba a ser terriblemente duro. De una ampliación, iba a necesitar de una ampliación de las instalaciones en Mesopotamia para poder procesar todo ese oro que era llevado desde África hacia allá, Mesopotamia, donde estaba la ciudad principal de ellos y los centros de purificación de metal. Estaba todo en Mesopotamia, la estructura. Es como ir a buscar oro en una montaña y después llevarlo a una ciudad donde están todas las maquinarias allá para industrializarlo, para purificarlo. Eso es. Hoy se llevaría entonces en camiones, en cosas, o en barcos, lo que sea. Pero el trabajo era inmenso, a eso se está refiriendo. Entonces se necesitaba una estructura mucho más grande.
unas instalaciones en Mesopotamia y necesitaba de una flota de cargueros de mineral, de barcos desde el África hasta Mesopotamia, hasta Irak. Hoy Irak. Entonces era una estructura mucho más exigente, barcos para llevar el oro de aquí a allá, de África hasta Mesopotamia. Dice, flota de cargueros de mineral, llamados Magururnuapsu, que significa barcos para minerales del Apsu. Después se ha descubierto en otros textos más antiguos también que esos barcos eran realmente submarinos, construidos y diseñados por Enki también. Esos eran los barcos, no eran barquitos de esto como calaveras, no era nada de eso, eran submarinos. Se cuenta que estamos hablando de una raza que tiene millones de años de tecnología delante de nosotros. Entonces no podemos imaginarnos cositas de las que tenemos hoy o de las que teníamos hace 700 o 600 años atrás. Esos barquitos, ¿no? Submarinos. Era ese tipo de barco, llevar el oro desde África hasta allá, hasta Mesopotamia. Los Magururnuapsu, barcos para minerales del Apsu. Para conectarlas ambas, ¿podría Enki manejarlo todo por sí mismo? O sea, él estaba manejando el proyecto en Mesopotamia porque era más simple, ¿no? Extraer agua con mangueras enormes desde los pantanos y desde el Golfo, de las aguas del Golfo Pérsico, y las estructuras estaban ahí cerca, la cuestión de refinación del oro y todo eso, para separar los minerales de los otros. Pero ahora hay otra estructura aquí en África, más complicada, a todos los niveles, más complicada. ¿Podría Enki él solo dar cuenta de organizar toda esa estructura que se necesitaba para esa nueva fuente de traer oro en las minas ahí en África? Eso es lo que está preguntando. ¿Podría Enki manejarlo todo por sí mismo o necesitaba otra ayuda? Anu, el rey de Nibiru, padre de Enki, creyó que Enki no podría solo. Y 8 años de Nibiru después del aterrizaje de Enki, duró 8 años trayendo oro de los pantanos y del Golfo Pérsico y enviándolos a Nibiru. 8 años de Nibiru. 8 años de Nibiru después del aterrizaje de Enki. O sea, ¿y aquí cuánto era en la Tierra? Que tenían ya 28.800 años de la Tierra. 8 años de Nibiru tenían aquí, pero aquí en la Tierra ya habían pasado 28.800 años terrestres. Vino a la Tierra para ver las cosas por sí mismo. Vino el rey Anu de Nibiru. 8 años después, 8 años de Nibiru, 28.800 años terrestres, llegó el rey de Nibiru aquí para supervisar, porque él pensaba que Enki solo no podía tomar sobre sus hombres esa nueva empresa de traer ese oro de las minas. De la primera llegada del rey de Nibiru aquí fue esa. Vino a la tierra para ver las cosas por sí mismo. Bajó, recuérdense que era una cuestión de vida o muerte. Incluso una cuestión de geopolítica, porque en Nibiru el rey que no podía solucionar el problema del agujero en la atmósfera era destituido y se le daba un golpe de estado y la gente comenzaba a reclamar. El rey del planeta entero, tienen el sistema monárquico. Entonces no podía solucionar porque ese agujero provocaba sequías inmensas y mucho sufrimiento en el planeta entero, ¿no? Las siembras escaseaban, los alimentos, las aguas. Era un problema climático serio. Y el rey que subía y no podía solucionar eso, cada día era menos popular y se buscaba otros. Entonces es una cuestión de geopolítica, por eso él viene, porque depende de ahí su permanencia como rey allá en el planeta Nibiru. Entonces le digo que entonces es una cuestión de geopolítica, tener oro asegurado de aquí hacia allá en la cantidad necesaria. Entonces él vino aquí 8 años después de que ellos llegaron aquí, pero aquí ya habían pasado en este planeta 28.800 años que nuestro planeta había dado la vuelta alrededor de nuestro Sol.
28.800 años terrestres, 8 años de Nibiru. Vino a la tierra para ver las cosas por sí mismo, el rey de allá, Anu, o An. Bajó acompañado por el heredero aparente, porque el rey Enki era el hijo primogénito de Anu, pero con una concubina tuvo a Enki. Entonces fue el primero que le nació. Pero por una ley que se creó en Nibiru, una ley caprichosa, el primogénito no era el heredero legal. El heredero legal era el hijo que el rey tuviera con su media hermana. Y ese ya estaba allá, había nacido en Lil, medio hermano de Enki. Entonces a ese trae Anu aquí, al heredero legal del trono allá en Nibiru. Y uno se pregunta, ¿sería un golpe político de Anu? Porque los dos posibles herederos están aquí están fuera del planeta Nibiru. Ya no tiene oposición al poder allá, legal. En Lil podía reclamar el trono allá. Mi padre no está haciendo lo suficiente para tapar el agujero y yo voy a hacer mejor. Y le podía haber dado un golpe de estado porque ya se había hecho eso. Entonces uno se pregunta, ¿no sería una táctica política de Anu enviar a los dos posibles herederos fuera del planeta Nibiru? Ya no había peligro allá de que le dieran el golpe. Entonces trae acá a su otro hijo en Lil, que es el heredero legal del trono allá en Nibiru. ¿Ves? Los mete aquí en el planeta los dos. No fue coincidencia, yo creo que fue un plano de Anu, experto en política. Dice, Anu creyó que Enki no podría solucionar el problema de la extracción de oro aquí él solo. Y 8 años de Nibiru después del aterrizaje, que serían 28.800 años aquí en la tierra, vino él mismo a la tierra para ver las cosas por sí mismo. Bajó acompañado por el heredero aparente, llamado Enlil, que significa señor del mando, de quien Anu pensó que podría hacerse cargo de la misión en la tierra y organizar los envíos de oro hacia Nibiru. ¿Por qué no pensó en otro? ¿Por qué pensó precisamente en el heredero legal, el que lo podía sustituir allá? Lo sacó de allá. Y es como hoy, ¿no? Tenemos un opositor político y el presidente tiene miedo de que éste lo destituya y le da un cargo diplomático y lo manda bien lejos. Vete allá a la Cochinchina, allá de embajador. Ya se quitó ese problema de encima. Son juegos políticos. Dice Enlil, de quien Anu pensó que podría hacerse cargo de la misión en la tierra y organizar los envíos de oro hacia Nibiru. Ya estaba desconsiderando, quitándole el mando a primogénito Enki. Ven, Enlil, encárgate tú de traer el oro en las minas ahora. Que Enki no resultó el plano de Enki ahí en los pantanos y en el Golfo Pérsico. Ahora vete tú y toma el mando. ¿Por qué no dejó a Enki que se hiciera cargo también del mando allá en África, sacarla a cargo de las minas? ¿Por qué envía al otro hijo de aquí, que era el heredero legal allá, y lo envía aquí a tomar el mando? Yo hago que hay un juego político, él hizo ahí. Pero eso creó problemas, van a ver después. Entonces trajo a su propio hijo Enlil, heredero legal, y de quien pensó que podría hacerse cargo de la misión en la tierra y organizar los envíos de oro hacia Nibiru. Quizás fuera necesaria la elección de Enlil para la misión, pero también debió ser una decisión angustiosa, pues iba a agudizar la rivalidad y los celos entre los dos hermanastros, dado que Enki era el hijo primogénito que Anu había tenido con Iti, una de sus 6 concubinas. Enki, ¿ve? La madre de Enki era una de las concubinas de Enlil. Entonces él sabía que iba a dar problema la presencia de esos dos acá, disputándose el poder, porque uno iba a suceder en el mando al otro. Y eso trae problemas. Y los dos eran herederos del gobierno allá en Nibiru. Uno legal y el otro como primogénito.
Entonces él sabía que iba a dar problema, pero ya yo que problema mayor lo iba a tener si dejaba a Enlil allá. Como el plano de Enki fracasó, ese podía ser una excusa de Enlil allá en Nibiru para decirle: mi padre no está consiguiendo, ni él ni Enki consiguen el oro que necesitamos acá. Entonces eso podía ser motivo de golpe de estado allá. Entonces lo trae aquí para que tome el comando él. Y eso también prefiere que se cree el problema entre los dos hijos y no que tener el problema de Enlil allá con él. Dice: quizá fue necesaria la elección de Enlil para la misión, sustituir a Enki o a Ea aquí en la tierra, pero también debió ser una decisión angustiosa, pues iba a agudizar la rivalidad y los celos entre los dos hermanastros, dado que Enki era el hijo primogénito que Anu había tenido con Iti, una de sus 6 concubinas. Ve, la cuestión de los harenes ya viene de ellos. 6 concubinas. Y hubiera sido de esperar que sucediera a Anu en el trono de Nibiru, en Lil. Pero después, al igual que en el relato bíblico de Abraham, su concubina Agar y su hermanastra esposa Sara, la hermanastra y esposa de Anu, Antún, le dio un hijo llamado Enlil. Secharia Hishin está comparando esto aquí que pasó en Nibiru con el relato de que nos habla en el Antiguo Testamento con relación de la herencia entre los hijos entre Sara y Agar, Sara que no podía darle el hijo a su esposo, a Abraham. Entonces le entrega a su concubina para que tenga un hijo con el esposo de ella, que es Abraham. Y se da una rivalidad entre esos dos, porque después a Sara le nace un hijo, y ahí viene la rivalidad, cuál de los dos va a heredar al padre. Y eso ya venía desde Nibiru, esa división entre los herederos. Dice: la hermanastra y esposa de Anu, Antún, le dio un hijo llamado Enlil, y según las leyes de sucesión niburianas, fielmente adoptadas por el patriarca bíblico Abraham, ellos trajeron esa estructura aquí de quién heredaba el trono, la trajeron porque la practicaban allá en Nibiru, y aquí ya se practicaba entre los llamados patriarcas del Antiguo Testamento. ¿Quién va a heredar el trono? ¿El primogénito o el hermano que nació, o el hijo que nació de una media hermana? Así era allá en Nibiru. Dice: Enlil se convirtió en el heredero legal en lugar de Enki. Y ahora aquel rival, aquel que le había robado a Enki su derecho de nacimiento, venía a la tierra para tomar el mando. O sea, allá en Nibiru le robó el derecho de la heredad a Enki. Porque la primera ley para heredar el trono que existía en Nibiru era la primogenitura. El primer hijo del rey, ese heredaba. Después llegó una mujer que era media hermana del rey y no había tenido hijos. Entonces el trono le iba a heredar Enki, que fue el primogénito. Entonces la madre, una reina, ya se inventó, entonces, después que tuvo un hijo con el rey, ya que fue el segundo rey de Nibiru, según lo dice aquí en este libro, no lo invento yo. Esa mujer, esa reina, entonces le exigió a su esposo el rey que la herencia, el heredero al poder, tenía que ser el hijo de ella y no el primogénito de la concubina, que es el mismo caso de Enlil y Enki, más tarde. Y ese rey complació a esa reina, el capricho de esa mujer. Entonces se instaló otra ley por la cual se heredaba el poder, que era la ley de la sangre, la ley de la simiente. Entonces el rey aprobó ese capricho de su mujer y derogó la primera ley de la primogenitura y decretó que el heredero al trono era el hijo de la
que él tuviese con su media hermana. Ahí comenzó el problema, porque los primogénitos comenzaron a rebelarse y no hubo guerra armada, pero comenzaron los problemas allá. Y Enlil y Enki estaban en esa situación allá en Nibiru. Enki no le perdonaba a Enlil que le arrebatara la primogenitura. La primogenitura no, porque él sigue siendo el primogénito, nació primero. Que le arrebatara su derecho a heredar el trono. Entonces, la llegada de Enlil le arruinó el plan de Enki y de sus descendientes de heredar el trono de Nibiru. Porque ahora sería entonces para Enlil y sus descendientes. Y entonces, fíjense, Anu le echa gasolina al fuego, porque ya ese problema está ya en Nibiru. Entonces aquí, ¿qué hace Anu? Le quita el mando a Enki, que era el primero aquí que llegó, y se lo da a Enlil, o sea, le echó más gasolina al fuego. Enki quedó como un segundón aquí el tiempo todo, y eso arreció la rivalidad entre esos dos medios hermanos. Aquí de nuevo llega Enlil con el apoyo de Anu y le quita la primogenitura del poder aquí en la tierra a Enki. Anu prefirió hacer eso y no tener a Enlil allá, que le podía dar el golpe de estado. Eso es lo que yo pienso. Él sabía lo que estaba haciendo, que se iba a cerrar la diferencia entre los dos hermanos aquí. Entonces llega aquí y le hace esa ofensa a Enki, que llegó primero y se mató y preparó todo, y entonces trae al otro y le quita el mando a Enki. Dice, no, el comandante ahora va a ser Enlil. O sea, ya Enki tenía 2 golpes encima. Dice que Enki hasta lloró de la rabia y el dolor que sentía cuando Anu decidió que fuera Enlil el que tomara el comando aquí, lo sustituyera de nuevo aquí. O sea, lo echó en segundo lugar de nuevo, igual que en Nibiru. Dice, y ahora aquel rival, aquel que le había robado a Enki su derecho de nacimiento, venía a la tierra para tomar el mando también. No se puede recalcar suficientemente la importancia del linaje y la genealogía en las guerras de los dioses, en las luchas por la sucesión y la supremacía, tanto en Nibiru como posteriormente en la tierra. Ciertamente, a medida que desenmarañamos la desconcertante insistencia y ferocidad de las guerras de los dioses, intentando encajarlas en el entramado de la historia y la prehistoria, una tarea nunca antes afrontada, va quedando claro que estas guerras tuvieron su origen en un código de conducta sexual basada no en la moralidad, sino en consideraciones de pureza genética. ¿Ven? En el núcleo de estas guerras subyace una intrincada genealogía que determinaba la jerarquía y la sucesión. Y los actos sexuales no se juzgaban por su ternura o su violencia, o sea, no tenía nada que ver con la moral en esos actos sexuales de ellos, sino por su propósito y sus resultados. O sea, no hay que juzgar esos actos de ellos por la moral, desde la moral, sino por los propósitos y los resultados, la lucha por el poder. Vamos a hacer una parada aquí, señoras. Gracias a todos y todas. Continuaremos en la próxima lectura.